Muy buenas tardes, mis amigas y mis amigos de su programa Careo. Contentísimos de poder estar con todos ustedes una vez más aquí en Cinevisión, la 1 en punto de la tarde. Don Osvaldo Santana. Don Lito Santana. Saludos amigos de Careo, aquí con ustedes y con Lito. Así es. Un sábado, señores, es difícil de creer, pero ya estamos casi en noviembre. Dos motivos para sentirnos un poco animados, Osvaldo. Primero porque ya estamos casi a final de mes, y el otro es que también estamos saliendo de la temporada ciclónica, que en este año nos dejó algunos toquecitos duros, sobre todo en la región este del país, pero que ha pasado suave. Tenemos una buena tanda de años en lo que no hay ciclones fuertes que nos diezman nuestra producción agrícola ni causan otro tipo de daños materiales, salvo Fiona, que sí entró por algunas provincias de la región este y nos dejó daños importantes, sobre todo en las viviendas, y algunas inundaciones en el interior de lo que son establecimientos y estas cosas que le dieron duro a la economía del Ceibo, de Atomayor y algunos puntos también más adentro de lo que tiene que ver con la Romana y la provincia de la Altagracia. Por cierto que hay una vaguada que está en proceso de formación y que se ha juntado con un frente de vientos que coinciden con nuestra isla, más lo que tiene que ver con nuestra situación geográfica, que están anunciando posibles aguaceros de esa vaguada en algunos puntos del país. Pero nada que ver con aquellos avisos en que tenía que aparecer el Centro de Operaciones Especiales y dar voz de alerta, sino algunos chubascos dispersos, sobre todo en la costa de emergencia, que tiene que dar algunas, a veces ponernos en situación de alerta, con posibles inundaciones o fuertes aguaceros. Esto va a estar más en la costa este, en la costa sur y en algunos puntos de lo que es la cordillera central, que como siempre se lleva algo. Pero va a ser bien tranquilo este fin de semana, incluso ya para esta tarde del sábado y la mañana del domingo, todo va a estar con normalidad para si usted tiene algún plan específico que tenga que ver con lo que es nuestro informe del clima. También, Osvaldo, una información que no es tan positiva como el que nos vayamos ya alejando de la temporada ciclónica es que la Secretaría o el Ministerio de Salud Pública ha anunciado que hay ya de manera oficial un caso de cólera en el país. Llegó de Haití, donde se tiene, ¿verdad?, desde Puerto Príncipe, una mujer de nacionalidad haitiana. Fue registrado el caso en el municipio de Higüey, provincia de la Altagracia. De punta a punta recorrió el país para llegar ahí. Tú sabes que en Higüey, o en la provincia de la Altagracia, es uno de los polos, ¿verdad?, de crecimiento y desempeño exitoso de la economía. Hay mucha concentración de mano de obra haitiana, sobre todo en el municipio de Bávaro, en toda la zona de Friusa, por ahí, que hay un barrio tremendo, ¿verdad?, una ciudad de inmigrantes Friusa, haitianos. Increíble. De modo que no es raro, además mucho tiempo pasó sin que se registrara el primer caso de cólera en la República, porque imagínate, la isla es una sola y la frontera es un estado imaginario. La frontera es una ficción creada por nosotros, los humanos, ¿verdad? El territorio es el mismo, sí, y hay demasiado tráfico de seres humanos a través de, a través de los pasos fronterizos y por los montes, pero el territorio está ahí, es uno solo. Lo bueno de la mala noticia es que en la República Dominicana, contrario lamentablemente a lo que pasa en Haití, fuera de todos los problemas que tienen que ver con seguridad, institucionalidad y demás, tenemos un sistema nacional de salud, ¿verdad? Un sistema nacional de salud que lleva registro y tiene protocolos para los manejos de los casos. Aparece un caso en Higüey y lo sabemos, lo sabe todo el sistema, y si bien no se declara una alerta epidemiológica, porque un caso, al menos ya se tiene la información que llegó, y entonces se hace un rastreo de esa persona, donde estuvo, donde está y demás, y se maneja. Lo ideal sería
focalizar, que el caso aislar ahí, que no se expanda demasiado, pero va a ser siempre una amenaza latente. Lo importante sería que los organismos de la República, el Ministerio de Salud Pública, haga la diligencia necesaria para que no tengamos muchos casos. Sobre todo, la gente piensa nada más que es en la frontera, pero no tiene que ser así, porque no sé si la gente está consciente de que en realidad en la frontera hay una población, tanto del lado oeste como de este lado, que tienen comunicaciones, pero que si bien hay digamos, unas visitas cotidianas en la semana de trabajadores migrantes que entran a la República Dominicana y vuelven y se van, en las zonas no muy pobladas, como ocurre en la frontera, los casos así que tienen que ver con enfermedades de amplio espectro no son tan frecuentes, de modo que donde hay que preocuparse, ¿tú sabes dónde es? En los grandes centros poblacionales donde hay mucha concentración de ciudadanos extranjeros, haitianos en este caso, que pueden llegar con la enfermedad y entonces se convierten en peligrosos focos, como el caso de esta mujer. Es decir, que las amenazas pueden ser mayores precisamente en las ciudades más pobladas y de la República, y la provincia, la Altagracia, se ha convertido en un destino de nuestros hermanos haitianos, ¿verdad?, de los inmigrantes haitianos. Solo agregar que no sea esto una información, como bien ha explicado Osvaldo, que llega ya a los medios y sabemos que tenemos un caso de cólera en esa zona. Inmediatamente actuar y tomar esas previsiones que son tan claves. En una zona que además el ministerio tiene control de la situación. En esa zona más sensible también, porque ellos, como dijo Osvaldo, se van a una zona con ese potencial turístico, tienen casi una ciudad por ahí y ahí mismo está todo nuestro litoral de hoteles y visitas de extranjeros, que ahorita trasciende que hay un problema por ahí, podría también afectar a la República Dominicana. Vamos a esperar que no pase de ahí, porque también entonces ya vendría lo que no queremos ni vamos a entrar a analizar. Si de acaso eso cobra terreno, que yo espero que no, entonces se convierte no solo en un problema material para quienes vivimos aquí, sino para la imagen de un país que en gran medida, no digamos que depende, pero tiene un componente importante en su economía, que es el turismo. Tiempo de la primera pausa. Cuando regresemos, habrán más comentarios aquí en este subprograma Careo. Muy bien, de retorno con todos ustedes aquí en Careo. Bueno, Osvaldo, el Partido de la Liberación Dominicana realizó su consulta, tal y cual lo había proyectado de hace ya 4 o 5 meses, en el que, además de ser aprobado por sus organismos correspondientes, comenzaron a hacer los contactos de rigor con todo el que tenía que ver para la celebración de esta consulta a nivel nacional. Ministerio de Educación para las escuelas, Junta Central Electoral para los equipos, y todo lo que tenía que ver con su sistema de seguridad interno, su personal para movilizarlo ese día. Y por fin llegó ese domingo pasado, se dio la consulta, una consulta que creo que Osvaldo decía en el programa anterior que el éxito iba a depender mucho de quiénes y cuántos vayan a esa consulta en un partido tan masivo como el Partido de la Liberación Dominicana, que en su última consulta o primaria había reunido cerca de 2 millones de votantes y que eso iba a ser significativo para lo que suceda el pasado. Primaria, ¿verdad?, que decretaron la división. Del 6 de octubre del 2019. Participaron Leonel Fernández y Gonzalo Castillo, entre otros. Entonces, ahora la gran expectativa era cuánta gente podría ir a votar, cómo se iban a dar estas votaciones, si podía haber alguna fricción, cómo se iban a acatar los resultados, cómo iba a funcionar su sistema de cómputos, en fin, las cosas que rodean siempre este tipo de actividad. Y todo le salió bien al Partido de la Liberación Dominicana, salvo hay que ver si ha sido representativa o no, que era una de las cosas que también Osvaldo se proyectaba de
de las posibilidades que tenía que ser exitosa, porque hay quienes siempre se dicen que no fueron tantos, no, que sobrepasó, no, que la expectativa fue superada, pero el hecho es que ellos de manera formal han dicho que votaron más de 500,000 personas, es decir, medio millón de 400 y pico de mil, dicen que 500,000, pero parece que el conteo no llega a los 500. Ya, pues a veces dice 500 y pico, como pero una forma de no sumar. Vamos a regalar lo que falte, 500,000. 500,000. Vamos a redondear la cifra. Entonces hay que ver... Hay un periódico que publicó esa cifra, para que eso es importante, no sé. Eso es casi como el voto cuando es mayoritario, no, para un partido que le den su asignación. Es un buen tope, medio millón, ¿no? Cuando se habla de millón. Pero esa importancia relativa, depende del universo. El universo de votantes era 2 millones y tanto, con relación. 6 millones. Ah, bueno, pero no todos iban a ir a votar. No, por el universo, espérate, como que yo no estoy diciendo si iban o no iban. Pero podían ir 6 millones de ciudadanos dominicanos sobre la base de que estaban excluidos, que tampoco se puede controlar, no existen los instrumentos, los miembros de los otros partidos, pero ¿cómo hacerlo? De modo sí, que sí, que es generosa la concesión de decir que estaban habilitados 600,000, podían ser más, 600 millones. 6 millones. Entonces ganó Abel Martínez en varias ocasiones, también habíamos hablado en el programa de qué significaba para ese partido el triunfo de Abel o de Margarito, de Francisco Domínguez Brito, que fue como la sorpresa. Mucha gente ponía a Domínguez Brito como un tercer y lejano, ¿verdad?, lugar, pero el hombre quedó por encima de Margarita Cedeño, que sí quedó en un tercer lugar para sorpresa, creo que hasta de ella misma, porque aunque todo el mundo felicitó, incluyéndola a ella, a Abel Martínez, ella después salió con algunos mensajes, dicen las personas que más saben de esas cosas, como subliminales o entre líneas, en el que no expresaba una alegría por los resultados de la convención, no porque ella haya ganado, porque si usted perdió no va a estar tan alegre, pero sí por el fortalecimiento de su partido. No se ha notado eso. Incluso hay quienes han dicho que hay que llamarla el día que vaya a proclamar a Abel como el candidato para que le ayude a levantar la mano. No, pero eso lo desmintieron la presidenta o la jefa de la comisión que organizó la consulta. Aclaró. Alejandrina Germán. Un periódico, sí, Alejandrina. Un periódico publicó que ella tenía que irle a levantar la mano a Abel, pero al otro día, bueno, en el día jueves, el mismo periódico recogió la versión de que ella aclaraba que ella nunca dijo eso. Pero Margarita no debe levantarle la mano a Abel. No es que no debe o no, que ella no declaró eso. Bueno, yo te estoy diciendo lo que salió en el periódico. Sí, entonces, ¿cuántas cosas se abren? Hay quienes dicen que los resultados de la convención le abren un abanico muy amplio al PLD. ¿Ha oído esa frase, Osvaldo? Sí. Leí un análisis en pronosticamedia.com, que lo invitamos también a ustedes a buscar esta página www.pronosticamedia.com, en el que a veces profundizamos lo que son algunas reflexiones de aquí del programa Careo y otros temas que no tienen nada que ver con el programa, pero que vienen firmados por colaboradores de manera inédita para que ustedes vean otras opciones en pronosticamedia.com. Entonces, ¿qué pasará en el PLD, Osvaldo? Danilo, dime, háblame de... Si hacemos una suerte de revisión, porque ya hemos hecho tantos ejercicios reflexivos, que uno no sabe hasta dónde puede agregar cosas verdaderamente nuevas. Pero lo importante es repetir quizás que el evento fue exitoso, eso es más que evidente. La elección, la consulta se celebró sin traumas, sin problemas. Y eso es como volver al PLD original, con disciplina y todo. Se puede decir que fueron pocos o muchos, según el cristal del color el cristal con que se mire, ¿verdad?, la cosa, pero lo esencial fue en orden, fue disciplinado y hay resultados que son claros. Lo mismo pasa con el asunto de la concurrencia. Lo que tú dijiste se compara con la última o con las votaciones que tuvo Danilo Medina, que fue la última. Gonzalo. Danilo. Ah, ok. Danilo Medina, cuando fue electo la última vez, que fue en el 16, Danilo sacó 2 millones y pico de votos. No son necesariamente todos PLDistas, pero gente proclive. O el mismo Gonzalo,
¿verdad? Que en las elecciones pasadas logró una votación de más de 1 millón, me parece, pero igual perdieron las elecciones. De todas formas, el PLD logró el propósito, el plan de adelantar el proceso de elección del candidato, que no es definitivo, como tú en diferentes programas has dicho, más que definitivo, va a ser definitivo, pero que no se llena todavía el rigor de lo previsto en la ley electoral, que tiene que ser en el año preelectoral, en el 2023, cuando debe ser elegido. Lo importante es que resolvieron esa cuestión y se ganaron 1 año. Eso sí es importante. Es decir, ya 2 años antes, digamos, prácticamente de las elecciones, el PLD tiene su candidato y resuelve una potencial fuente de conflictividad. Podrá haber desencanto, como quizá algo que tú enumerabas, no sé, cómo va a comportarse de ahora en adelante, por ejemplo, Margarita. Hay quienes dicen que le aplicaron aquello de la papeleta, que yo vi un análisis que salió en un periódico, pero ese mismo analista había hecho unos vaticinios erróneos. Él lo confiesa, pero él habla de que hubo dinero, mucho dinero. Papeleta mató a Menudo y Morocota acabó con todo. Quizá Margarita no tenía ni Menudo, pero dice él eso. Pero el asunto es, lo esencial, es que se logró el cometido, el propósito. Y el PLD tiene un candidato que ha sido para algunos sorpresa, porque para algunos era Margarita. Pero parece que si es como decían, entonces no vamos a decir que hubo una rebelión de las bases, pero emergió Abel. Y Abel tiene mucho a su favor. Es la víctima de Caín. Es un nombre bíblico. Y desde el punto de vista de la historia, es un tipo que lleva una carrera exitosa, ¿verdad? Es un egresado de la Pucamaima, filial de Santiago. Fue fiscal de esa plaza de Santiago. Fue diputado y presidió por periodos consistentes la Cámara de Diputados. Hasta ahora no le ha salido expresiones, manifestaciones de que es un hombre corrupto, de que sea un hombre corrupto, o que lo asocien con actos de corrupción. Es decir, su elección aleja al PLD del San Benito, de la imagen de la corrupción. Se liberan de eso, así, un hombre joven, apenas 50 años me parece, y digamos que le abre una oportunidad al PLD, pero eso no dice mucho, ¿verdad? Porque el PLD, como quiera que sea, si bien también con la elección detiene la fuga, las migraciones hacia otros partidos y sobre todo a la Fuerza del Pueblo, ahora quizá podemos dar esa parte para analizar su futuro. Falta mucho para hacer. Con 500,000 tú no ganas nada. Claro, sí, tiene una larga carrera por delante. Tiene 2 buenos competidores, que son el presidente de la República, Luis Abinader, que clarísimo va a aspirar a quedarse, y tiene del otro lado a Leonel Fernández. Son 2 grandes ligas. Él tiene a su favor su juventud. Dicen que tiene muchísimos recursos, que en su corta carrera ha logrado ahorrar bastante, y parece que es probable que la oligarquía de Santiago y de otros sectores del país lo apoyen, si le ven posibilidades. De todas formas, hay que ver, y eso lo podemos ver más adelante, que se puede, digamos, hacer un ejercicio de avisoramiento. ¿Qué le espera al señor Abel Martínez Durán? Nacido en Santiago, que hizo sus primeros cursos, me parece, como por Monción, por ahí. La sierra es esa. Sí, buscando para allá arriba, y Santiago Rodríguez para arriba. Se ha convertido en un líder de la ciudad de Santiago elegido con una política muy clara anti-haitiana. Vamos a la pausa. Muy bien, estamos de nuevo con ustedes aquí en Careo.
no hay duda, Osvaldo, mis amigas y mis amigos, que esta elección en el Partido de la Liberación Dominicana ha como hecho un reajuste, ¿verdad? Como una redefinición de lo que es el espectro político nacional, ya definido con 3 partidos, como estaba antes, pero ya con un poquito más de respiro del Partido de la Liberación Dominicana, que con todo este embate, después de la derrota sufrida en el año, primero en el 2019, que no pudieron mantener cohesionada esa organización, luego la derrota del 2020, que lo sacó del poder, tenían unos triunfos sucesivos, que lo había mantenido allá en el Palacio Nacional, y entonces la situación que se dio post salida con los casos de corrupción, los expedientes alrededor del expresidente de la República, porque se vinculaba a sus hermanos en principio, después otros funcionarios más cercanos, como su procurador general de la República y estas cosas, tenían a ese partido un tanto... Rodríguez, Jean Alain Rodríguez, tuvo varios procuradores. El último, el más reciente, Jean Alain Rodríguez. Y entonces, Osvaldo, como también ese partido estaba siendo, ¿verdad?, como se dice, disminuido, drenado por la fuerza del pueblo, y su candidato, que no han aprobado esto todavía porque no se está a tiempo, porque va a ser también, como dijo Osvaldo, en el caso de Abinader, va a ser Leonel Fernández el candidato de la fuerza del pueblo. Fíjate, Osvaldo, que en la última etapa, no sé si sabe si era para reclutar y juramentar militantes hacia ese partido, el presidente Danilo el 22 de mayo tuvo que salir a las calles. Comenzó juramentando a nivel nacional de a 22, de a 15, 18 mil militantes. Después eso se recogió. Yo creo que fue para dar chance a lo que venía, que era esta consulta. Pero ya pasó la consulta, ya Danilo, me supongo yo, no tiene que estar haciendo las juramentaciones ni estas cosas, aunque sigue siendo el presidente del partido, pero ya el hombre es Abel. Sí, hacia el futuro, Abel se convierte en el gran líder del PLD. Yo imagino que así lo debería entender el presidente del partido, Danilo Medina, cuya estrella hace tiempo que está en declive. Hay quienes dicen que él perdió la consulta porque él apostaba a doña Margarita Cedeño, pero eso es una especulación, no hay cómo probarlo. Pero a él, ¿qué le convenía? ¿Le convenía a Margarita? Bueno, quizás, porque eso le daba más pie para seguir actuando. Pero al ganar a Abel, que era un hombre que lo situaban en principio como un aliado, y de hecho lo fue, de Leonel Fernández, que no le presentó candidatura, oposición en las pasadas elecciones en las cuales lo eligieron de alcalde de Santiago, tenían un vínculo y se decía que si a este señor, a Abel, le hacían trampa, probablemente él migraría. Pero lo que está claro es que parece Abel ha tenido su propio proyecto. Hay quienes dicen que él no tiene discurso, que porque no presentó un programa, pero creo que eso es una exageración. Un programa se hace en un rato, programa de gobierno, eso no importa. Él sí tiene discurso. A mí me comenzó a llamar la atención un discurso en que él presentó al expresidente Fernández en la campaña interna de 2019, cuando él lo favorecía. Y fue un discurso vibrante, de una fuerza tremenda. ¿Sí? Él tiene una tremenda oratoria. La gente puede decir cualquier cosa, pero esa es la realidad. No hay que olvidar que él fue el presidente de la Cámara, por varios años. Un orador con mucha potencia, pero no es suficiente. Su carrera comienza, él tiene muchas posibilidades, no se puede disminuir, pero se va a enfrentar a Leonel Fernández, un expresidente de la República. Y el presidente de la República, como yo decía ahorita, tiene que crecer mucho para competir en condición. A la hora tendrá que competir con una gente que no le eran hostiles, que eran la gente de la fuerza del pueblo. Porque había como una potencial, una latente alianza no escrita, no se podía. Ahora ya tienen que deslindar campos, son contrarios y van a competir por lo mismo para ver si en una primera vuelta Leonel o él califican para enfrentarse en una segunda con Abinader. Entonces, el primero que tiene que vencer es a Fernández. Fíjate tú qué cosa.
es un hueso duro de roer, pero él también se le puede convertir en un problema para Fernández en la medida en que él comience a generarle confianza a los PLDistas de que realmente es una oportunidad de ellos llegar por su cuenta al poder. Entonces están compitiendo en principio por comerse el mismo pastel, que son los antiguos PLDistas que están en la Fuerza del Pueblo y los PLDistas que siguen ahí con él. Pero está el gran electorado, por quién van a decidir aquellos que probablemente voten contra el presidente de la República, porque hay un universo de los votantes, ¿cuántos son? 7 millones. 7 millones. Que están con el presidente de la República, pero hay otro porcentaje que no tiene partido, que puede ser que sea de la Fuerza, puede ser que sea del PLD, y él tiene que ir a ganarse, ¿verdad?, ese escenario, y él no deja de ser una figura nueva en la política nacional, un gran liderazgo en Santiago, pero Santiago no es el país. Él ganó. ¿Por qué ganó? Si es verdad que Danilo le apoyaba a Margarita, entonces habría que plantearse otro escenario. ¿Y cuál es? Que Danilo, que controla las estructuras, hasta ahora controlaba las estructuras del PLD, sufrió una rebelión de los mandos medios. Por ejemplo, donde yo provengo, yo me enteré que ahí la dirigencia media, por ahí por el suroeste, por Bauruco, decidieron votar por Abel. No sé qué funcionó. Pero también vi a un amiguito mío, compañero de profesión de San Cristóbal, que es un hombre amigo del presidente Medina, de su gente, que llamó a votar por Abel. Gente de Danilo, de los mandos medios, que llamó, que se fue con Abel. Entonces, ¿qué pasó ahí? No puedo pensar en traición, en una mala jugada. ¿Qué realmente le convenía? Bueno, Danilo estaba en una situación difícil. Abel debería ganar porque así se evitaba el riesgo de que se pudiera ir para la Fuerza del Pueblo o su gente, que se sintieran engañados. Pero eso significaba que él salía del escenario, porque es un liderazgo nuevo. Entonces, si ganaba Margarita, si ganaba Abel, sin embargo, él igual sale, pero ya no va a ser no tendrá el mismo protagonismo. En el caso de que fuera Margarita, que era mayor garantía para su liderazgo, sin embargo, le creaba el otro problema. Es decir, él no ganaba de ninguna manera, porque parece que hemos entrado en un periodo de sucesión de liderazgo claramente en el PLD. Probablemente, en el caso de la Fuerza del Pueblo, Leonel, si no le va de manera exitosa en las próximas elecciones, quizás también usted esté jugando su última carta en la carrera hacia el poder, porque no puede ser candidato eternamente. Haciendo tú esas ecuaciones, me llegó a la mente, la memoria de esa canción. Ni contigo ni sin ti tiene mi vida consuelo. Contigo porque me mato y sin ti porque me muero. Así mismo. Está Danilo en una situación muy difícil y su liderazgo Pero también. lo fundamental es que se logró el propósito. Yo sigo creyendo que la idea de la consulta adelantada fue de él. O si fue de otro, que me excuse. Y desde ese punto de vista fue una idea exitosa. Llevó al PLD a resolver sus problemas internos administrativos. Tienen un candidato sin erosiones. Deja atrás todo el problema, ¿verdad?, todos los cargos, y copó la atención, yo no digo del país, pero por lo menos de la opinión pública y de cientos de dominicanos que le dieron seguimiento a la elección del que es ya el candidato presidencial del PLD. Tiempo de la siguiente pausa comercial. Regresamos en breve con más comentarios. Aquí en Careo. Muy bien, estamos de retorno con todos ustedes aquí en Careo. Otro conflicto más, Osvaldo. La ARS y el Colegio Médico Dominicano no encuentran la forma de ver cómo van a salir del problema que no perjudique a sus usuarios, como se dice ahora, o a sus clientes, para decirlo en términos más comercial. El Colegio Médico ha estado suspendiendo los servicios a algunas ARS. No, a la ARS Universal. No, a la ARS Universal lo suspendió
Pero está hablando de que podían extender esta decisión a otras ARS para que la situación se fuerce hacia el SENASA, buscando un objetivo que sea de más beneficio, dicen ellos, para su sector y para los pacientes. El hecho es que los que estamos en el medio del fuego somos nosotros. Mira, yo tuve una consulta médica el jueves. El jueves. Yo pagué una diferencia, esa no cobra tanto, de 150 pesos. Pero el día antes me llamaron, porque es por cita ahora, que si yo era de la ARS Universal. Por fortuna no soy de la ARS Universal. ¿Por qué? La doctora no me iba a recibir o tenía que pagar la consulta más la diferencia, lo que ella cobra, porque tú sabes que el seguro le garantiza a ellos un porcentaje. El porcentaje, eso se llama la cuota. La cápita. Y lo que están pidiendo los médicos, sobre todo tiene más diferencia con la ARS Universal, es que se suba la cápita. Yo creo que los médicos tienen razón. ¿Tú sabes cuánto es que cobra un médico por cada vez que te ve a ti? 350 pesos. A la ARS. Que la ARS le paga tardíamente. Entonces, un profesional que ha estudiado tanto tiempo, ¿cómo pretende que va? No es justo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que los médicos, para compensar, no aumentan a nosotros, porque ellos tampoco sufren tanto, no aumentan a nosotros la contributiva de nuestro bolsillo. No tenemos ningún seguro. Un seguro para que te atiendan, pero tú tienes que pagar. Y lo mismo pasa, esas proporciones se reflejan después, depende del seguro que tú tengas, en los costos de salud cuando te atienden, o en los servicios, o en los medicamentos. Entonces, tú tienes que flojar la diferencia de lo que el médico realmente cobra, en este caso 1.500, pero puede ser 2.000, 3.000, depende del rango del médico, lo que él decida. Sus reglas. Entonces, ¿de quién depende eso? En realidad, tú sabes que eso no depende ni de la ARS, ni del colegio médico. La ARS, porque por motu propio no lo decide, ¿verdad? Porque ellos podrían tomar una decisión, pero realmente eso tiene que establecerse. La famosa cápita tiene que decidirla la superintendencia de salud, es el gobierno, y tiene que haber un consenso, porque si la superintendencia dice que es tanto lo que deben pagar la ARS tiene capacidad de vetar, eso no puede ser. Entonces el gobierno es que tiene que asumir y hay que modificar la ley. Bueno. La ley 2001, yo creo que es, de la seguridad social. Eso hay que resolverlo, no puede seguir así. No puede una persona, sobre todo las personas cuando ya entran en edad, que tienen que consumir medicamentos, que tienen enfermedades catastróficas, hipertensión, diabetes, etcétera. 8.000 pesos se van en nada, solo un mes, en 3 medicamentos, no dura ni un mes. Entonces es un sistema no hay equidad, inequitativo, es decir, que va contra los usuarios. El gobierno que es tan pro ciudadanía debe interesarse por eso y debe buscar una solución. Tiene que apoyar a los médicos en este caso, no por los médicos mismos, sino por los pacientes, para que los pacientes no tengan que pagar tanto dinero de su bolsillo. Eso se puede resolver. Bueno, hay que decirlo de paso, no hay que esperar para eso la reforma, hay que la superintendencia decida y convenza a esa gente de que eso hay que modificarlo. Un médico no puede estar contento con que le paguen por una consulta 350 pesos más lo que tenemos los clientes, los pacientes, que agregar, que va pues desde 1.500 hasta cualquier cantidad. Sí, es tiempo de la siguiente pausa. Regresamos en breve con más en Careo. Bien, de nuevo aquí en Careo. Osvaldo, yo estoy sorprendido con lo que está pasando en Villamella. Vi también que ya en lo Alcarrizo le están siguiendo los pasos. No, las bandas se están amenazando con extender la violencia a los Alcarrizos, no. ¿Al país? No es el barrio que está cercano ahí con los guaricanos. Con los guaricanos, no, los Alcarrizos está tranquilo, déjalo Alcarrizos tranquilo.
esa franja ahí mansa, vale más. Oye, pero vi algunos videos, como andan esos motoristas. Mira, Lito, de lo que se trata es de una realidad. Las bandas, la policía tiene un departamento que es antipandillas, son las bandas, son una realidad aquí. Ya. Aquí hay mucha gente que se ha asustado con el temor, la amenaza de que las bandas que operan en Haití que crucen para acá. Yo siempre he sostenido que ese no es un problema para nosotros preocuparnos. Esas bandas de Haití no son locas, además ese es nuestro problema. No es el problema de ellos, su problema es Haití, es allá. ¿Ustedes qué es lo que nosotros tenemos que preocuparnos? Es que esas bandas que operan aquí, que nunca han podido ser controladas y que actúan en complicidad, que son los que controlan el microtráfico, el crimen organizado, que a esas bandas se les ocurra comenzar a hacer lo que está pasando en Villamella, o que comiencen a matarse entre sí. Eso es peligrosísimo. No sé hasta dónde las autoridades le están prestando la atención debida, pero eso es de una alta peligrosidad, porque ese es el germen de la caotización de las grandes concentraciones urbanas. ¿Dónde está la violencia aquí? ¿Cuáles son los grandes polos de violencia? Han sido tradicionalmente ahora Santiago, aparte de la violencia entre familias, la vecinal del crimen. Santiago, que lidera hace mucho tiempo, Santo Domingo, la provincia de Santo Domingo, sobre todo Santo Domingo Oeste, algo de la Altagracia que ha bajado, y Barahona, muchos problemas de inseguridad. Es decir, ojo, atención, autoridades, las bandas requieren una política especial. Mañana podría ser tarde. Así es. Y no cayeron bien las declaraciones del ministro de Interior y Policía, que quizás dice fue que... un error momentáneo. Sí, no cayó bien eso. Atosigado, sí, pero hay que tener pie de plomo con una responsabilidad. Ellos son parte de la misma cosa. Sí. Él está consciente de que eso es su responsabilidad, quizás se le fue la mano. Llego a decirte, Chu, es un ministro muy centrado y el tema de la seguridad es una cuestión que le preocupa bastante, a mí me consta, lo digo con sinceridad, sí. Así es. Se nos ha ido el tiempo, mis amigas y mis amigos, pareciera que es menos, pero se fue una hora ya de programa. El próximo sábado a la 1:00 p.m. tendremos la oportunidad de juntarnos de nuevo en Careo. Don Osvaldo, rápido, ¿verdad? Hasta la próxima y pásenla bien.